La lluvia se detuvo apenas unos momentos antes de que bajaran el ataúd de mi abuelo a la tierra, pero el aire seguía cargado de humedad, presionando contra mi pecho como un peso físico. Mi vestido negro se pegaba a mi piel, y podía sentir una sola gota de agua, lluvia o lágrima, no podía distinguir, deslizándose por mi mejilla. Soy Raquel Orozco, y en esa gris mañana de martes, enterré a la última persona que verdaderamente me amaba. Al otro lado de la tumba recién cavada estaba mi madre, Carmen, delicadamente secándose ojos secos con un pañuelo que apenas había arrugado. A su lado, su esposo Alberto se movía incómodo en sus costosos zapatos, mientras sus dos hijos universitarios, Regina y Raúl, revisaban sus teléfonos cuando creían que nadie los observaba. Todos eran extraños para mí ahora, aunque compartíamos un apellido y una vez compartimos un hogar. Ninguno de ellos había visitado al abuelo Guillermo durante su estancia de 3 meses en el hospital. Ni una sola vez. Yo fui quien se sentó a su lado día tras día, sosteniendo su mano como papel mientras el cáncer lo consumía lentamente. Fui yo quien escuchó su respiración trabajosa durante la noche, quien humedeció sus labios agrietados con hielo triturado, quien leyó en voz alta sus novelas favoritas de Hemingway hasta quedarme ronca. Raquel, me llamó mi madre cuando la pequeña multitud comenzó a dispersarse. Sus tacones se hundían ligeramente en la tierra húmeda mientras se acercaba. Gracias por organizar todo. Guillermo lo habría apreciado. La formalidad en su voz me dolió más que si me hubiera abofeteado. Guillermo. No, papá, o tu abuelo. Solo Guillermo, como si fuera un conocido distante en lugar del hombre que la había criado. Antes de que pudiera responder, un hombre en traje gris carbón se acercó a nosotras, su portafolio de cuero brillando a pesar del día nublado. ¿Señorita Orozco? Soy Lorenzo Gutiérrez, el abogado de su abuelo. Necesito hablar con usted sobre la lectura de su testamento. La postura de mi madre cambió instantáneamente, su columna enderezándose, sus ojos abriéndose con repentino interés. ¿Cuándo tendrá lugar esto?, preguntó, dando un pequeño paso adelante, como si temiera perderse algo crucial. Ahora, si es conveniente, respondió Lorenzo, mirándome a mí, no a mi madre, para confirmación. Está bien, contesté, mi voz más firme de lo que me sentía. 20 minutos después, nos reunimos en la sala del abuelo. La casa todavía olía a él, libros viejos, tabaco de pipa y los caramelos de menta que guardaba en platos de cristal por todas las habitaciones. Me senté en su sillón favorito, mis dedos encontrando automáticamente la parte desgastada en el reposabrazos donde su codo había descansado durante incontables noches. Procedamos, dijo Lorenzo, sintiendo la tensión. Colocó varios documentos sobre la mesa de café, alisándolos con manos experimentadas. Comenzaré con la lectura formal del último testamento de Guillermo Orozco. Mientras Lorenzo leía el preámbulo legal, observé el rostro de mi madre. Estaba inclinada ligeramente hacia adelante, sus ojos completamente enfocados en los papeles en manos de Lorenzo. Regina miraba alrededor de la habitación, catalogando mentalmente los objetos como si ya estuviera decidiendo qué quería. Raúl miraba su teléfono debajo de la mesa de café, fingiendo desinterés mientras escuchaba atentamente. A mi amada nieta, Raquel Inés Orozco, continuó Lorenzo, le dejo toda mi propiedad, incluyendo mi residencia principal en Avenida Silverpine 1257, mi casa de vacaciones en el lago Clearwater, y todos los activos financieros que suman aproximadamente $800,000. La habitación quedó en absoluto silencio. No estaba sorprendida. El abuelo siempre había dejado claro que yo heredaría todo, pero las expresiones en los rostros de los demás no tenían precio. La boca de Regina literalmente se abrió, y la sonrisa de mi madre se congeló en su lugar, sus ojos entrecerrándose casi imperceptiblemente. Adicionalmente, continuó Lorenzo, a Carmen Orozco, le dejo mi juego de plata de cocina, que siempre admiró. Mi madre se enderezó. ¿Qué? ¿El juego de plata? ¿Eso es todo? Lorenzo asintió. Así es. Viejo tonto, murmuró entre dientes, pero en el silencio de la habitación, todos la escucharon. Sentí una oleada de ira calentando mi rostro. Ese juego vale varios miles de dólares, dije fríamente. Y él no te debía nada. Después de que Lorenzo terminara la lectura y se fuera, mi madre se volvió hacia mí, su rostro compuesto en una máscara de preocupación maternal que no llegaba a sus ojos. Raquel, necesitas considerar compartir algo de esta herencia con nosotros.
Tu padre habría querido que su familia estuviera atendida. Mi padre lleva muerto 12 años, respondí con calma, sintiendo que el viejo dolor me atravesaba. Y el abuelo Guillermo era mi familia. La única familia real que he tenido desde que papá murió. Eso no es justo. Regina interrumpió de repente, su rostro enrojeciéndose de ira. No mereces todo esto. ¿Qué te hace tan especial? Ni siquiera eres tan inteligente, ni bonita, ni talentosa. Nunca lograste nada. Miré a mi madre, esperando que me defendiera. No dijo nada. Su silencio decía todo lo que necesitaba saber. Bueno, Regina, dije tranquilamente, ya que eres tan inteligente, hermosa y talentosa, estoy segura de que no tendrás problemas para hacer tu propia fortuna. Ahora me gustaría que todos se vayan de mi casa. Salieron arrastrando los pies, gruñendo y lanzándome miradas de desprecio. Tan pronto como se fueron, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, finalmente permitiendo que las lágrimas llegaran. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio mezcladas con un agotamiento profundo que había estado acumulándose durante meses, años incluso. Después de que papá muriera cuando yo tenía 13 años, todo cambió. Mamá conoció a Alberto un año después, y de repente estaba enfocada en construir su nueva familia. Cuando se casaron y Alberto se mudó con sus hijos, me convertí en una ocurrencia tardía en mi propio hogar. Regina, que era 2 años menor que yo, robaba mis cosas y luego lo negaba. Arruinaba mi tarea y culpaba a su perro. Raúl hacía comentarios groseros cuando no había adultos cerca. Y mamá, estaba demasiado ocupada tratando de ser la esposa y madrastra perfecta para notar lo que le estaba pasando a su propia hija. El abuelo Guillermo se convirtió en mi refugio. Me quedaba en su casa siempre que podía, fines de semana, vacaciones escolares, a veces incluso entre semanas si tenía mucha tarea. Nadie en casa parecía importarle o siquiera notar mi ausencia. Cuando me gradué de la preparatoria, el abuelo pagó para que asistiera a la universidad en otro estado. Esos 4 años lejos fueron los más felices de mi vida. Después de la universidad, regresé a mi ciudad natal pero alquilé mi propio lugar. Visitaba al abuelo varias veces por semana, pero solo veía a mamá en contadas ocasiones, generalmente por accidente en el supermercado o en la gasolinera. Incluso olvidó mi cumpleaños el año pasado. Ahora el abuelo se había ido, y yo estaba sola. Pero al menos tenía un hogar, su hogar, y suficiente seguridad financiera para descubrir qué quería hacer a continuación. Pasaron varias semanas después del funeral. Me mudé de mi apartamento alquilado a la casa del abuelo. Un sábado por la mañana, mientras ordenaba algunos de sus viejos libros, sonó el timbre. Me acerqué con cautela y miré por la mirilla. Mi madre estaba en el porche con Regina a su lado, ambas luciendo brillantes sonrisas que no llegaban a sus ojos. Raquel, cariño, mi madre dio un paso adelante y me abrazó antes de que pudiera reaccionar. He venido a recoger el juego de plata que Guillermo me dejó. Pensé que era una buena oportunidad para que nos pongamos al día, ¿verdad? Claro, dije, haciéndome a un lado para dejarlas entrar. Está en el gabinete de la cocina, en el mismo lugar de siempre. Mamá se dirigió directamente a la cocina mientras Regina se quedó en la sala, sus ojos escaneando cada rincón. Dios, este lugar es tan deprimente, dijo, pasando un dedo por la estantería. Parece un museo para ancianos. Si esta fuera mi casa, la renovaría completamente. Muebles nuevos, pintura nueva, quizás derribar algunas paredes para abrirla. Bueno, no es tu casa, respondí con calma. Y resulta que me gusta así. Regina puso los ojos en blanco. Lo que sea. Siempre tuviste gustos raros. Me mordí la lengua y caminé hacia la cocina para ver a mamá. Estaba envolviendo cuidadosamente cada pieza del juego de plata en periódico, sus movimientos precisos y practicados. Después de que terminara de empacar la plata, nos quedamos incómodamente en la entrada. Esperaba que se fueran, pero mamá me sorprendió. Raquel, he estado pensando, deberíamos tratar de reconstruir nuestra relación. No tienes ninguna familia cercana ahora que Guillermo se ha ido. Casi me río de su repentino interés en mi bienestar. Es cierto, dije sin comprometerme. ¿Por qué no vienes a cenar el próximo sábado? Prepararé todos tus favoritos, pollo parmesano, puré de papas con ajo y ese pastel de chocolate que amabas cuando eras niña.
Estaba a punto de rechazar cuando algo me detuvo. Tal vez fue curiosidad, o quizás alguna pequeña parte de mí todavía esperaba por la madre que había perdido años atrás. Está bien, dije finalmente. ¿A qué hora? La sonrisa de mamá se ensanchó. A las 6. Alberto y Raúl también estarán allí. Será una cena familiar apropiada. La semana pasó rápidamente, y antes de darme cuenta, llegó el sábado. Me vestí casualmente con jeans y un suéter, no queriendo parecer que me estaba esforzando demasiado. A las 6 en punto, estacioné en la entrada de la que fue mi casa de infancia. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba. Alberto abrió la puerta con un asentimiento, su saludo habitual. Nunca se había molestado con abrazos ni siquiera apretones de manos. Dentro, mamá se movía por el comedor, poniendo la mesa con el juego de plata que acababa de adquirir de la casa del abuelo. Raúl estaba sentado en el sofá jugando un videojuego, apenas reconociendo mi presencia. Raquel, llamó mamá, llegas puntual. La cena está casi lista. ¿Puedo ayudar en algo? Ofrecí. No es necesario. Lo tengo todo bajo control. Siéntete como en casa. Siéntete como en casa. La ironía no pasó desapercibida. Este había sido mi hogar una vez, pero ahora me sentía como una extraña aquí. Decidí deambular mientras mamá terminaba en la cocina. La sala era prácticamente la misma, aunque las fotos familiares ahora presentaban más a los hijos de Alberto que a mí. Subí las escaleras al segundo piso, pasando mi mano por el barandal donde papá alguna vez había medido mi altura con marcas de lápiz. ¿Buscas algo? La voz de Regina vino desde atrás. Solo dando un paseo por el camino de los recuerdos, respondí. Me siguió escaleras arriba. Convertí tu antigua habitación en mi vestidor, dijo con una risa. Ya no la necesitarás de todos modos, ¿verdad? No dije nada, solo seguí caminando hasta llegar a mi antigua habitación. La puerta estaba abierta, y efectivamente, había sido transformada. Mis paredes azul pálido ahora eran rosas. Donde una vez estuvo mi cama, ahora había percheros llenos de atuendos de diseñador. Mi escritorio había sido reemplazado por un tocador cubierto de maquillaje. Bajé las escaleras, con la intención de ofrecer ayuda en la cocina a pesar del rechazo de mamá. Al acercarme, escuché el tintineo de vasos y me asomé por la esquina. Mamá estaba parada en el mostrador de espaldas a mí, vertiendo algo de una pequeña botella a una taza. Rápidamente guardó la botella en su bolsillo cuando escuchó el piso crujir bajo mis pies. Raquel, dijo, girándose, solo estaba preparando tu té. Todavía te gusta con miel, ¿verdad? Sí, dije, mi mente acelerada. ¿Qué había puesto en esa taza? Me retiré al comedor donde todos se estaban reuniendo. Mamá apareció un momento después llevando una bandeja con bebidas. Me entregó la taza que la había visto manipular. Tu té favorito, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me forcé a sonreír en respuesta. Gracias, mamá. Mientras todos se acomodaban y comenzaban a pasar los platos, noté que Regina tenía una taza idéntica a la mía. Mientras mamá estaba distraída sirviendo a Alberto, casualmente intercambié nuestras tazas. Todo se ve delicioso, dije, tomando un pequeño sorbo de mi nueva taza. Observé a mamá observarme, sus ojos saltando hacia la taza cada pocos segundos. Entonces, Raquel, dijo Alberto, rompiendo el silencio, ¿cuáles son tus planes para esa casa tan grande? Parece mucho espacio para una sola persona. No estoy segura todavía, respondí. Por ahora, solo me estoy acostumbrando a vivir allí. La conversación continuó, pero solo escuchaba a medias. Estaba demasiado ocupada observando el creciente nerviosismo de mamá. Decidí quedarme más tiempo del planeado. Necesitaba saber qué estaba pasando, qué había intentado hacerme mamá. La cena se prolongó incómodamente. Mamá insinuó que debería irme, pero fingí que no entendía. Una hora después de haber terminado de comer, Regina de repente se detuvo a mitad de una frase mientras contaba una historia sobre su profesor universitario. Su rostro se puso pálido y se tambaleó en su silla. No me siento bien, murmuró, presionando su mano contra su frente. ¿Regina? Alberto se levantó rápidamente. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera responder,
Regina se desplomó hacia adelante, su cabeza golpeando la mesa con un golpe seco. Se había desmayado. Todos saltaron en pánico. Alberto corrió al lado de su hija mientras Raúl se quedó congelado, mirando a su hermana con ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando? Regina, gritó mamá, sacudiendo el hombro de Regina. Despierta. Alberto verificó su pulso. Carmen, llama a una ambulancia. Mamá buscó su teléfono con manos temblorosas. Mientras marcaba, aclaré mi garganta. Creo que debería mencionar algo, dije con calma. Accidentalmente intercambié tazas con Regina anteriormente. Noté que eran idénticas y no prestaba atención a cuál era cuál. Tal vez bebió algo que no le sentó bien. Los ojos de mamá saltaron a la taza vacía frente a Regina, luego de vuelta a mí. No, eso no es, Alberto, llama al 911 ahora. Diles que se apresuren. Su reacción de pánico confirmó mis sospechas. Observé mientras caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma. Alberto estaba al teléfono, describiendo los síntomas de Regina al operador. Mamá, dije en voz baja, ¿qué pusiste en mi té? Ella se volvió hacia mí. Nada. No seas ridícula. Entonces, ¿por qué estás tan asustada? ¿Qué le está pasando a Regina? Cállate, gritó, su compostura completamente desaparecida. Esto es tu culpa. Tú cambiaste las bebidas. Me alejé y saqué mi propio teléfono, marcando a la policía. Hola, me gustaría reportar un intento de envenenamiento, dije claramente. Creo que mi madre intentó drogarme, pero mi hermanastra recibió la bebida en su lugar. En minutos, los paramédicos entraron corriendo a la casa. Mientras atendían a Regina, expliqué tranquilamente lo que había visto, mamá agregando algo a mi té, y mi sospecha de que había intentado drogarme. Los paramédicos estabilizaron a Regina y la cargaron en una camilla. Su presión arterial está peligrosamente baja, uno de ellos le dijo a Alberto. Necesitamos llevarla al hospital inmediatamente. Mientras sacaban a Regina, patrullas de policía llegaron a la casa. 2 oficiales entraron, y repetí mi historia. La oficial senior, una mujer con ojos amables y voz firme, le preguntó a mamá qué había puesto en la bebida. Mamá se desmoronó en lágrimas. Era clonidina. La tomé de la señora Pineda cuando estaba limpiando su casa la semana pasada. La usa para la presión arterial alta. Sabía que haría que la presión de Raquel bajara, que se sintiera mareada y desorientada mientras conducía. Podría haber chocado su auto, y entonces necesitaría nuestra ayuda para recuperarse. Tendría que compartir algo de ese dinero con nosotros. La habitación quedó en silencio. Incluso Alberto la miraba conmocionado. Carmen Orozco, dijo la oficial, la estoy arrestando por intento de asesinato. ¿Asesinato?, jadeó mamá. No. No quería matarla, solo lastimarla un poco. Drogar a alguien sin su conocimiento, especialmente con un medicamento que podría causar un accidente automovilístico, muestra intención de causar daño grave o muerte, explicó la oficial mientras esposaba a mamá. Mientras la llevaban al auto de policía, mamá se volvió para mirarme una última vez. Raquel, por favor diles que no lo decía en serio. Soy tu madre. No dije nada, observando cómo la ponían en la parte trasera de la patrulla. Alberto vino a pararse junto a mí, su rostro pálido. No tenía idea, dijo en voz baja. Te juro, Raquel, no sabía nada de esto. Le creí. Alberto tenía muchos defectos, pero no era violento ni vengativo, solo egoísta e indiferente. Deberías ir al hospital, le dije. Regina te necesita. Asintió, agarrando sus llaves y el brazo de Raúl. ¿Estarás bien? Estaré bien, dije. Necesito dar mi declaración a la policía, y luego me iré a casa. Después de que se fueron, me senté con el oficial restante y le conté todo, la herencia, el repentino interés de mamá en reconectar, lo que había visto en la cocina, y las tazas intercambiadas. Tomó notas cuidadosas, haciendo preguntas aclaratorias sobre el comportamiento y las declaraciones de mamá. Necesitaremos que venga a la estación mañana para hacer una declaración formal, dijo, y probablemente será llamada a testificar si esto va a juicio. Asentí, de repente exhausta. Entiendo. Más tarde,
Mientras conducía de regreso a la casa del abuelo, mi casa ahora, la realidad me golpeó. Mi propia madre había intentado lastimarme, posiblemente matarme, por dinero. La madre que alguna vez había vendado mis rodillas raspadas y me había leído cuentos antes de dormir se había convertido en alguien capaz de calcular daño contra su propia hija. Estacioné en la entrada pero no pude obligarme a entrar todavía. En cambio, me senté en el auto, lágrimas corriendo por mi rostro, no lágrimas de tristeza sino de ira y traición. ¿Cómo habían salido tan mal las cosas? ¿Cuándo había cambiado tanto mamá? Finalmente, sequé mis lágrimas y entré. La casa estaba quieta y silenciosa, llena de las cosas del abuelo, con recuerdos del hombre que me había amado incondicionalmente. «Te extraño, abuelo», susurré a la casa vacía. «¿Qué hago ahora?». Las siguientes semanas pasaron en un borrón de estaciones de policía, oficinas de abogados y visitas al juzgado. Mamá fue acusada de intento de asesinato. La evidencia contra ella era abrumadora, su confesión en la escena, la clonidina encontrada en su bolsillo, y la confirmación del hospital de que Regina efectivamente había sido drogada con el medicamento. Me senté durante la audiencia preliminar, observando a mamá en su uniforme naranja, su rostro pálido y demacrado. Seguía tratando de captar mi mirada, pero me negué a mirarla directamente. Alberto y Raúl también estaban allí, sentados en el lado opuesto de la sala del tribunal. Regina seguía recuperándose en casa. El defensor público de mamá trató de argumentar que nunca tuvo la intención de matarme, solo causar un accidente menor, pero el fiscal respondió que dar a alguien un medicamento para la presión arterial que podría causar la pérdida de conciencia mientras conduce mostró un desprecio imprudente por la vida humana. Al final, mamá aceptó un acuerdo de culpabilidad, 5 años por intento de asesinato en segundo grado con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Mientras se la llevaban, finalmente captó mi mirada y articuló sin voz: «Lo siento». Me di la vuelta. Fuera del juzgado, Alberto se me acercó torpemente. «Regina está mejor», dijo. «Quiere hablar contigo». Estaba horrorizada cuando supo lo que su madre intentó hacer. Todos lo estábamos. Ninguno de nosotros habría participado en algo así. Acepté visitar a Regina al día siguiente. Cuando llegué a su casa, se sintió extraño saber que mamá no estaría allí. Regina estaba sentada en la sala, pareciendo pálida pero alerta. «Hola», dijo cuando entré. «Gracias por venir». Me senté frente a ella. «¿Cómo te sientes?». «Mejor. Los médicos dicen que no habrá daño permanente». Jugueteó con el dobladillo de su camisa. «Mira, Raquel, necesito disculparme. No solo por mi mamá, eso es cosa de ella, sino por cómo te he tratado todos estos años». Levanté las cejas, sin esperar esto. «Estaba celosa», continuó. «Tenías esta relación perfecta con tu papá, y luego con tu abuelo incluso después de que tu papá muriera. Tenías a alguien que te ponía primero. Nadie me puso a mí primero, ni siquiera mi mamá». Su voz se quebró. «Y lo desquité contigo». «No era perfecta», dije suavemente. «Solo real». Hablamos durante casi 1 hora, no sobre mamá o la herencia, sino sobre nuestra infancia, nuestros malentendidos, la familia que podríamos haber sido en diferentes circunstancias. No lo llamaría exactamente una reconciliación, pero era un comienzo. Cuando me fui, acordamos reunirnos para tomar un café en algún momento. No sabía si realmente sucedería, pero la posibilidad existía ahora, lo cual era más de lo que tenía antes. 3 meses después de la sentencia de mamá, recibí una carta del Centro Correccional para Mujeres donde estaba recluida. Miré el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. «Querida Raquel», había escrito con su familiar caligrafía cursiva, «sé que no merezco tu perdón. Lo que hice es imperdonable. Me perdí en algún lugar del camino después de que tu padre murió. Estaba desesperada por construir una nueva vida, una sin el dolor de recordarlo. Pero al tratar de escapar de ese dolor, causé mucho más. Te alejé cuando debería haberte mantenido más cerca. Eras todo lo que me quedaba de él, y no podía soportar ver sus ojos mirándome a través de los tuyos. No te pido que me visites ni siquiera que respondas. Solo quiero que sepas que me arrepiento de lo que hice con cada fibra de mi ser, no solo la cosa terrible que intenté hacerte, sino todo. Los años de negligencia, elegir a Alberto y sus hijos sobre ti, olvidar lo que significa ser madre.
Lo siento mucho, Raquel. Espero que algún día encuentres felicidad y paz, incluso si no soy parte de tu vida. Con amor, mamá. Doblé la carta y la volví a meter en su sobre, luego la coloqué en un cajón del escritorio del abuelo. No lloré. No sentí la necesidad de responder. Tal vez algún día lo haría, pero no todavía. Mamá necesitaba sentarse con sus decisiones más tiempo, y yo necesitaba tiempo para construir mi vida sin la sombra de su traición sobre mí. Y eso es lo que hice. Pasó un año, luego otro. Mantuve la casa del abuelo pero redecoré partes de ella, mezclando sus antigüedades con algo de mi propio estilo. Usé parte de la herencia para volver a la escuela para una maestría en educación, algo que siempre había querido hacer. Hice nuevos amigos, salí ocasionalmente, y lentamente construí una vida que se sentía como mía. Regina y yo sí nos reunimos para tomar café, y luego cenar, y eventualmente nos convertimos en algo así como amigas, no cercanas, pero civilizadas y a veces incluso genuinamente cálidas entre nosotras. Raúl se fue a estudiar un posgrado en otro estado. Alberto vendió su casa y se mudó a un condominio en el centro. Intercambiamos tarjetas de Navidad, pero nada más. Mamá continuó escribiendo cada pocos meses. Leía sus cartas pero nunca respondí. Escribía sobre sus sesiones de terapia, sobre las otras mujeres en prisión, sobre sus arrepentimientos y esperanzas. En su carta más reciente, mencionó que pronto sería elegible para libertad condicional. No preguntó si apoyaría su liberación o si podría quedarse conmigo después. Parecía entender que algunos puentes no pueden reconstruirse. Ayer, estaba limpiando algunas cajas viejas en el ático y encontré un álbum de fotos que no había visto antes. Estaba lleno de fotos de papá y yo en la playa, abriendo regalos de Navidad, andando en bicicleta en el parque. En cada foto, estábamos riendo. En la última página había una nota en la letra del abuelo, para Raquel: nunca olvides cuánta alegría trajiste a la vida de tu padre. Él vive en ti. Me senté allí entre las cajas polvorientas, sosteniendo ese álbum contra mi pecho, y finalmente lloré por todo lo que había perdido y encontrado. Papá se había ido, y el abuelo también. Mamá estaba viva pero perdida para mí de una manera diferente. Había heredado una casa y dinero, pero más importante, había heredado la capacidad de amar profundamente y la fuerza para sobrevivir a la pérdida. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en el columpio del porche de la casa de mi abuelo, mi casa ahora, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y rosa. Una brisa suave mueve las hojas del viejo roble que papá plantó el año en que nací. Es más alto que la casa ahora, sus raíces profundas y fuertes. No sé qué depara el futuro. No sé si alguna vez perdonaré a mamá o si ella alguna vez entenderá verdaderamente la profundidad de su traición. Pero sí sé que estoy bien, más que bien, en realidad. Estoy en paz con quien soy y de dónde vengo. Papá y el abuelo me dieron el regalo más grande, el conocimiento de que fui amada incondicionalmente. Ese amor me sostiene todavía, una fuerza silenciosa que nadie puede quitarme, ni siquiera la madre que intentó matarme por una herencia que habría compartido si tan solo hubiera preguntado. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. A veces las traiciones más profundas nos enseñan nuestras mayores fortalezas, y la familia que elegimos puede sanar las heridas dejadas por la familia en la que nacimos. Recuerda que el amor verdadero deja un legado que no puede medirse en dinero, solo en la marca que deja en nuestros corazones. También no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los altibajos inesperados de la vida.